Lo llamaban el Apache solitario, marcado por la pérdida y el silencio. Pero cuando oyó ruidos extraños en su granero una noche sin luna, nunca imaginó que encontraría a una joven temblorosa, amamantando a dos recién nacidos que no eran suyos, ni que ese encuentro desataría secretos que su corazón no estaba listo para enfrentar. En las llanuras calladas de Nuevo México, donde los coyotes cantan a la luna y el viento arrastra nombres olvidados, vivía Cael Nasova, un hombre que solo hablaba con el fuego y las piedras. Y en una noche destinada a romperlo todo, una desconocida le devolvió una historia que creyó enterrada con los muertos. Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad de apasionados por las historias reales? Aquí descubrirás relatos que te harán reír, llorar y volver a creer en el amor. Amores imposibles, decisiones que marcaron destinos y momentos que cambiaron vidas para siempre. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte en ninguna de nuestras increíbles historias. La oscuridad lo abrazaba todo como una vieja manta empapada de recuerdos. Cael Nasova caminaba descalzo sobre la tierra húmeda, el cuchillo amarrado a su cadera rozando con cada paso su pierna desnuda y curtida por el sol y el polvo. Había llovido esa tarde. El aire olía a madera mojada, a musgo revuelto, a tormenta que se niega a marcharse. Su casa, hecha con sus propias manos, era apenas un esqueleto de troncos, barro seco y silencio. Nada más, porque Cael no hablaba con nadie. No recibía visitas, ni siquiera las buscaba. Vivía en lo profundo del Valle de Ojo del Cuervo, donde los caminos no llegan y el eco tarda en regresar. Allá donde nadie va si no tiene algo que esconder, o algo que olvidar. Él tenía ambas cosas. Esa noche, mientras avivaba las brasas de la chimenea y partía un pan duro como piedra, escuchó un sonido. Un murmullo leve, indescifrable, que parecía no pertenecer a este mundo. Se quedó inmóvil, con los ojos entrecerrados, como si su cuerpo dudara si seguir vivo o apagarse por fin. Volvió a escucharlo. Una especie de llanto, muy bajo, como si viniera de algún rincón de la tierra. Caminó con cautela hacia la puerta. Tomó la lámpara de aceite y la alzó con lentitud. Afuera, la lluvia ya no caía, pero las hojas aún goteaban. Su caballo, Ícano, resoplaba con ansiedad en el corral, las orejas en alto. Algo había alterado su descanso. Entonces lo escuchó de nuevo. No era el viento. Era un quejido humano. Cael se tensó. Giró lentamente y caminó hacia el granero. Lo había construido él mismo hacía 5 inviernos. Las tablas crujían, viejas y torcidas. Abrió la puerta con una patada seca, sin anunciarse. Lo que vio lo dejó sin aliento. En medio de la penumbra, una figura delgada se encogía entre los costales de avena. Su cabello oscuro y empapado caía sobre un rostro apenas visible, pero lo que más capturó su atención no fue ella, sino los 2 bultitos que tenía en brazos. 2 recién nacidos, dormidos, envueltos en mantas sucias. Apenas respiraban. La joven temblaba, y al ver a Cael alzó la mirada como si lo hubiera estado esperando, o temiendo. Él frunció el ceño. —¿Quién eres? —gruñó, la voz ronca como grava arrastrada por el río. —¿Qué haces aquí? La joven no respondió. Sus labios se movieron, pero no emitieron palabra. Tenía los ojos grandes, profundos, como pozos donde caben las tormentas. Cael sintió un estremecimiento que no le gustó. Era una sensación que creía muerta. —Tienes 5 segundos para hablar antes de que te eche de aquí. Ella tragó saliva y susurró. —No puedo irme. Los bebés están enfermos. Su voz era suave, pero sostenida, como la de alguien que ha aprendido a tener miedo y a esconderlo. Cael retrocedió un paso, como si esas palabras le hubieran dolido. —No son tuyos —dijo. Ella bajó la mirada. No contestó. —¿Quién te los dio? —No puedo decirlo. —Entonces te largas. Dio media vuelta, dispuesto a cerrar la puerta. Pero el llanto de uno de los bebés le atravesó el pecho como una lanza vieja. Se detuvo. No por ella. Por ese sonido. Por ese tono exacto que reconocía aunque le costara aceptarlo. Empujó su decisión. Podía cerrar esa puerta y volver a su mundo vacío. Pero algo en esos llantos lo jalaba como una cuerda invisible. Como si un eco del pasado le dijera: mira bien porque ya lo perdiste una vez.
Volvió sobre sus pasos. La lámpara tembló en su mano. ¿Cómo se llaman? Ella lo miró sorprendida. Aún no tienen nombres. Los recogí hace 2 días. Iban a... Se detuvo. Las palabras se ahogaron. ¿Los qué? Iban a entregarlos a los cuervos. Les llaman los hijos del error. Kael apretó los dientes. ¿Quién hace eso? La joven lo miró de frente por primera vez. Su rostro, ahora iluminado por la lámpara, era más joven de lo que pensó. No tendría más de 20. Pero había dureza en su expresión. Hambre, dignidad y culpa. Una gente sin alma, dijo. Pero yo no soy como ellos. Yo me escapé. Me los llevé. ¿Por qué venir aquí? Me dijeron que aquí vivía un hombre que no habla con nadie, pero que una vez fue padre. Kael sintió que el mundo se le abría bajo los pies. No dijo nada. Cerró la puerta tras de sí y se quedó en silencio, con la lámpara al frente, mirando a esa mujer como si fuera un fantasma que alguien había conjurado para torturarlo. Ella, sin moverse, le susurró con la voz hecha ceniza. Yo sé quién eres. Sé lo que perdiste. Y sé que esto, miró a los niños, no es una coincidencia. Y en ese instante, el aire cambió en el granero. La paja dejó de oler a humedad y empezó a oler a destino. Kael ya no estaba frente a una extraña. Estaba frente a una llave. Una puerta. Una verdad que lo venía buscando desde hacía años y que por fin lo había alcanzado. «Te llamas Kael, ¿cierto?» Él no respondió. Ella suspiró. «Yo me llamo Elira». Silencio. «¿Puedo quedarme, solo esta noche?» Kael asintió con un movimiento casi imperceptible. Luego sopló la lámpara y la oscuridad lo abrazó todo. Pero algo ya había cambiado. Y no iba a volver atrás. La noche se fue cerrando como una mano silenciosa. En el granero, apenas iluminado por la luna que se colaba entre las rendijas del techo, Elira no pegó un ojo. Acurrucada junto a los 2 recién nacidos, los protegía con su propio cuerpo, como si el frío pudiera tragárselos si ella parpadeaba. La paja picaba su piel desnuda bajo el vestido raído, y el aire húmedo le calaba los huesos, pero no se quejaba. Había dormido en condiciones peores. Lo que no podía quitarse de la cabeza era el rostro de ese apache. Kael. Sus ojos, oscuros y profundos, la miraban como si la conociera. Como si estuviera viendo algo que había perdido hace mucho. Kael tampoco dormía. Desde su cabaña, la contemplaba en silencio, sentado junto al fuego moribundo. No era un hombre ingenuo. Había aprendido, a golpes, que toda presencia trae consigo un precio. Y ella traía demasiado misterio a cuestas. Esa mirada asustada pero decidida, esos niños sin nombre, esas palabras que no terminaban de salir. Algo no encajaba. Afuera, la noche era espesa. Los árboles murmuraban viejos secretos entre crujidos, y los coyotes seguían cantando. Como si el mundo supiera que algo se estaba gestando. Kael se levantó antes del alba. Entró al granero sin hacer ruido. Elira estaba despierta, pero fingía dormir. El apache dejó una taza de caldo tibio cerca de ella y se giró, sin decir palabra. Pero justo cuando se disponía a salir, ella lo detuvo. ¿Siempre fuiste así de solitario? Él no respondió de inmediato. Se quedó quieto, con la espalda aún hacia ella. No siempre, dijo por fin, con voz seca. Pero la vida te enseña a hacer silencio cuando ya nadie escucha. Elira se incorporó con dificultad. Uno de los bebés, la niña, comenzó a llorar débilmente. No quiero molestarte. Solo necesitaba un lugar para pasar la noche. Si no fuera por ellos. Se interrumpió, tragando saliva. Yo seguiría corriendo. Kael se volvió. La miró. En esa luz tenue, parecía más niña que mujer, pero sus ojos eran de alguien que ya había visto la maldad. ¿Quién te persigue? Ella dudó. Luego dijo. Hombres. De los que no tienen ley. Me vieron tomar a los niños. Creen que robé algo valioso. Y lo hice. Supongo. Si salvar una vida se considera un robo. Kael se acercó lentamente. Se agachó frente a ella, en cuclillas. Miró a los niños. Uno dormía tranquilo. El otro, el varón, tenía una pequeña marca en la frente, como una quemadura vieja. Kael la reconoció. No por haberla visto antes, sino por haberla sentido. ¿De dónde vienen esos niños?
Preguntó, casi en un susurro. De un lugar donde los recién nacidos no lloran, dijo Elira con un nudo en la garganta, porque si lo hacen, los callan, para siempre. La rabia le tembló en la mandíbula, pero no dijo nada. Kael se levantó de nuevo. La escena le parecía un eco, un reflejo torcido de algo que había vivido, o que le habían arrebatado. Mañana al amanecer te irás. Con ellos. Lo entiendo, dijo ella con los ojos bajos. No me entiendes, respondió él, con dureza. Lo harás porque no sé qué traerás contigo. Y no quiero que mi tierra vuelva a mancharse de sangre. Ella alzó la vista. ¿Y si la sangre ya nos sigue? Kael no supo qué contestar. Por dentro, algo ardía. Algo que no había sentido desde que enterró a su esposa y perdió a su hijo. Pero no estaba dispuesto a abrir esa puerta. Salió sin decir más. Elira se quedó mirando el lugar por donde él se fue. Por un instante pensó en suplicarle que la dejara quedarse. Pero algo dentro de ella, quizás su orgullo, quizás su miedo, le dijo que aún no era el momento. A la mañana siguiente, Kael la encontró de pie en el borde del campo, con los dos bebés envueltos y colgados de su espalda con un pañuelo. Estaba lista para marcharse. Gracias por no entregarme, dijo Elira. No lo hice por ti, respondió Kael sin mirarla. ¿Entonces por qué? Kael la observó por unos segundos. Porque sé lo que es perder algo que no puedes reemplazar. Ella lo miró con una mezcla de pena y reconocimiento. Luego asintió, y comenzó a caminar. Pero a pocos pasos, se detuvo. ¿Qué harías si descubrieras que eso que perdiste nunca estuvo realmente perdido? Kael frunció el ceño. Dio un paso hacia ella. ¿Qué estás diciendo? Nada. Aún no. Pero si me vuelven a encontrar, no me dejarán vivir para contarlo. Y sin esperar respuesta, se alejó entre los árboles. Kael se quedó allí, inmóvil, con una tormenta creciendo en el pecho. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué sabía ella? ¿Quién era realmente esa mujer? ¿Y por qué, por primera vez en años, sentía que si la dejaba ir, podía estar perdiéndolo todo otra vez? El sol apenas había asomado su corona de fuego sobre las montañas cuando Kael regresó al granero vacío. El olor a paja húmeda y leche agria aún flotaba en el aire, como si los bebés aún estuvieran allí, respirando suavemente en sus mantas. Pero no quedaba más que el eco de una noche que no terminaba de irse. Había algo inquietante en la forma en que Elira se marchó. Algo en su voz, en sus palabras finales, no encajaba. No parecía una simple fugitiva. Parecía alguien que sabía demasiado. Alguien que llevaba la verdad atada al cuerpo como una carga que no podía soltar. Y ese último susurro. ¿Y si eso que perdiste nunca estuvo realmente perdido? Le martillaba el pecho con fuerza. Kael cerró los ojos y respiró profundo. No quería volver a recordar. Pero los recuerdos eran como un veneno que, una vez liberado, no se puede contener. 5 años atrás, Kael había perdido a su esposa, Naira. Y con ella, a su hijo recién nacido. Dijeron que fue fiebre, que el cuerpo de ella no resistió el parto, y que el niño murió antes de llorar por primera vez. Pero había algo que nunca encajó. El rostro de su suegra, la forma en que lo evitaron durante el entierro, las palabras a medias de los ancianos del clan. Nadie quiso explicarle por qué su hijo fue enterrado sin que él lo viera. Porque Naira fue cubierta con un velo blanco sin permitirle despedirse. Desde entonces, Kael se retiró al Valle de Ojo del Cuervo, lejos del mundo, lejos de los hombres. Llevaba años reconstruyendo su vida con pedazos rotos. Hasta anoche. Caminó hasta el corral, donde Icanu lo esperaba nervioso. Sin pensarlo, ensilló al caballo. Apretó las riendas. Las huellas aún eran frescas sobre el barro húmedo. Elira no podía haber ido lejos. Y él no podía quedarse sin saber más. Cabalgó entre árboles torcidos, donde el sol apenas tocaba la tierra. El bosque se cerraba en pasadizos angostos, como si quisiera esconderla de él. Pero Kael tenía el instinto afilado. Sabía leer señales donde otros solo veían ramas y hojas. Y esta vez, no la dejaría escapar. Horas después, cuando el sol ya se alzaba en lo alto, encontró la escena. A la orilla de un arroyo, bajo la sombra de un viejo fresno, Elira estaba de rodillas, lavando las mantas manchadas de leche. Los bebés dormían sobre una tela extendida en la hierba. Uno de ellos, la niña, se movía levemente,
como si soñara. Kael bajó del caballo sin hacer ruido. Ella lo sintió, aún sin verlo. No se giró. Solo dijo, sin levantar la cabeza. Sabía que vendrías. ¿Por qué jugaste con mis recuerdos? Elira se quedó en silencio. Luego, lentamente, se puso de pie. No jugué con ellos. Los desperté. Kael dio un paso adelante. ¿Quién eres realmente? Ella lo miró, sin miedo esta vez. Con algo más profundo. Cansancio. Determinación. Y algo parecido a ternura. No soy nadie importante. Solo una hija del polvo, criada por quienes usan a los niños como herramientas. Pero escuché historias. Historias de un hombre que lloró por su hijo como nadie. De una mujer hermosa que murió en silencio. Y de un secreto que jamás debió guardarse. ¿Qué secreto? Elira se acercó a los niños. Señaló al varón. Este bebé tiene la misma marca que tú. Aquí, dijo, tocando la parte interna de su muñeca. Un lunar en forma de media luna. ¿Lo ves? Kael se quedó helado. En su propia piel, justo ahí, tenía la misma marca. Su madre decía que era una señal de los antiguos. Que los hombres nacidos con esa luna estaban destinados a cambiar algo en el mundo. Miró al niño. Luego a Elira. ¿Estás diciendo qué? No lo sé con certeza. Pero lo encontré en un templo al sur, donde dicen que los hijos de sangre noble son protegidos, es decir, escondidos. Allí conocí a una anciana enfermera. Murmuraba tu nombre en sueños. Y decía, el niño aún respira, pero el padre no lo sabe. Kael dio un paso atrás. Era imposible. Y sin embargo, todo en su pecho le gritaba que era verdad. Una parte de él quería huir. Otra, quería abrazar al niño y no soltarlo jamás. ¿Y por qué me lo dices ahora? ¿Por qué me buscaste? Elira bajó la mirada. Porque los hombres que mataron a tu esposa, aún están vivos. Y están buscando a este niño. Lo quieren para algo. No sé qué. Pero lo sabremos, si me ayudas. Kael apretó los puños. ¿Y qué quieres a cambio? Ella alzó la cabeza y lo miró de frente. Nada. Solo que no me dejes sola. No otra vez. El viento sopló fuerte en ese instante, como si quisiera arrancar la verdad del aire. Kael la miró. Y supo que había dos caminos. Uno fácil, regresar, cerrar la puerta, olvidar. Otro, más difícil, abrazar lo que nunca entendió. Arriesgarse. Volver a sentir. Volver a perder. Pero también, volver a vivir. Y en ese cruce de caminos, eligió. Los llevaré a casa. Elira cerró los ojos, como si por fin pudiera respirar. Kael se acercó al niño, lo tomó en brazos con una torpeza temblorosa. El pequeño se acurrucó contra su pecho. Y en ese momento, algo dentro de Kael, algo que estaba roto desde hacía años, comenzó a sanar. El camino de regreso al valle fue largo, pero esta vez no hubo silencio entre ellos. Elira, sentada detrás de Kael en el caballo, sostenía a la pequeña dormida mientras el niño, aún en los brazos del apache, abría los ojos con curiosidad apenas contenida, como si reconociera el latido que lo acunaba. Durante horas, el sol jugó a esconderse entre las nubes. El aire estaba cargado de promesas que aún no sabían si serían cumplidas o traicionadas. Elira hablaba en susurros, contándole fragmentos de su pasado, dejando caer retazos de verdad como migas en un sendero. No nací libre, dijo en un momento, con los ojos perdidos en el horizonte. Me criaron en una casa grande, llena de mármol y ventanas que no se abrían. Decían que era mestiza, y por eso no podía tocar el piano ni sentarme a la mesa con los dueños. Solo observar. Aprender sin hacer ruido. Me enseñaron a no estorbar, y luego, a no sentir. Kael no respondió, pero sus dedos se aferraban con más fuerza al niño que dormía en su pecho. Una vez creí que me amaban. Un hombre blanco, educado, con promesas suaves y manos frías. Me hizo creer que podía ser más que una sirvienta. Me llevó lejos, a un lugar donde los niños eran criados como herramientas. Allí conocí al pequeño. No sabían que yo los escuchaba. Había algo especial en él. Algo que decían que valía oro. Por eso lo cuidaban, no por amor, sino por poder. Kael giró apenas el rostro, con la mandíbula tensa. ¿Ese hombre sigue con vida? Sí, dijo Elira sin dudar. Y vendrá por él. No porque lo ame,
sino porque lo necesita. Para una ceremonia. Un pacto, decían. Algo que no entendí. Elira no mentía. Y Kael lo sabía. Pero también sabía que entre sus palabras, aún había cosas que callaba. Secretos más profundos. Motivos que aún no revelaba. Cuando llegaron a la cabaña, el cielo ya ardía en tonos rosados. Kael desmontó con cuidado y cargó al niño en brazos. Elira descendió sin soltar a la pequeña. Por primera vez, entraron los cuatro a ese hogar que siempre había sido solo sombra y fuego. Kael preparó té con hierbas secas y puso leña en la chimenea. Elira acomodó a los bebés sobre una manta cerca del calor. En ese momento, por un breve instante, la escena parecía una familia. Una que nunca existió, pero que el destino parecía querer tejer con hilos de tragedia y esperanza. Después de cenar, Kael la observó desde la esquina de la sala. Elira tenía el cabello suelto, las mejillas rojas por el calor del fuego. Acariciaba suavemente la cabeza de la niña mientras murmuraba canciones en un idioma olvidado. Había algo en ella que dolía y curaba al mismo tiempo. ¿Y si todo esto no es real? Preguntó Kael, más a sí mismo que a ella. Elira lo miró con ternura. ¿Y si sí lo es? Esa pregunta quedó colgando en el aire como una nota sostenida que nadie se atrevía a apagar. Al anochecer, cuando todo parecía calmarse, un sonido seco rompió la paz. 3 golpes, fuertes, en la puerta de la cabaña. Kael se puso de pie en un segundo, cuchillo en mano. Elira se levantó con los ojos desorbitados. «No abras», dijo ella. «No abras». Kael caminó hasta la puerta lentamente. Abrió una rendija con la mano izquierda mientras la derecha se aferraba al mango del cuchillo. Lo que vio lo congeló. Fuera, bajo la lluvia fina, un hombre alto, de traje oscuro y rostro inexpresivo lo observaba. A su lado, 2 hombres armados. No eran del gobierno, tampoco del pueblo. «Busco a una mujer», dijo el hombre, con una voz fría como el acero. «Mestiza. Alta. Con 2 niños». «Aquí no hay nadie así», respondió Kael sin pestañear. El hombre sonrió. Una sonrisa vacía. «¿Seguro?» «Estoy seguro». El hombre hizo una pausa. Luego sacó de su bolsillo algo pequeño. Un pañuelo de color lavanda, manchado de sangre seca. Lo dejó caer al barro. «Dígale, que su tiempo se acaba». Y se marchó. Kael cerró la puerta lentamente. Cuando se volvió, Elira estaba temblando, con los ojos llenos de lágrimas que no dejaba caer. ¿Quién era? Ella apretó los dientes. «Se llama Remy Valfort. No es un hombre, es un cazador. No olvida. No perdona. Y no se detiene. ¿Y qué quiere?» Elira miró a los niños. Quiere lo que aún no entiende, y destruirá todo para obtenerlo. En ese momento, Kael supo que no podía dejarla sola. Que lo que venía no era solo una amenaza, era una guerra. Una guerra por algo más profundo que venganza, por redención, por verdad, por amor. Y que él ya no podía salir de esa historia. Esa noche no se durmió en la cabaña de Kael. Se veló, como se velan los cuerpos antes de enterrarlos. Como se vela una verdad que amenaza con despertar. El fuego ardía despacio, y cada crujido de la madera era un presagio. Elira sentada en el suelo, de espaldas a la pared de troncos, con la niña dormida sobre su pecho. Kael de pie, cerca de la ventana, sin quitar la mirada del exterior. El niño descansaba en una cesta improvisada, con las manos abiertas como si esperara algo, o a alguien. «Remy no los deja escapar», dijo ella, finalmente, rompiendo la tensión. «Cuando fija la vista en algo, lo persigue hasta el fin del mundo. Y si no lo consigue, lo destruye para que nadie más lo tenga». Kael no la miró. «¿Tú qué eras para él?» Ella tardó en responder. Luego lo dijo como si se arrancara un pedazo de piel. «Un experimento. Un juguete. Una prueba». «¿Y los niños?», preguntó con el filo de la voz. «Una promesa. Para él, son llaves. Para mí, son todo lo que tengo». Kael se volvió, al fin. Su mirada estaba cargada, pero no de juicio. Era más profunda, una mezcla de protección y rabia contenida. «¿Y si yo te digo que ya no vas a seguir huyendo? Te diría que no sabes contra quién estás. Te diría que eso ya no importa». Fue una declaración, pero también una amenaza al destino.
una línea trazada en el suelo que ni él mismo estaba seguro de poder sostener. Esa noche, decidieron cavar. No tumbas. Refugios. El viejo almacén detrás de la cabaña, medio enterrado por la maleza, fue limpiado con rapidez. Allí escondieron a los niños mientras Elira preparaba bolsas, ropas y algunas hierbas que podrían necesitar. Cuando el sol se alzó al día siguiente, el rostro de Kael ya no era el mismo. Tenía la dureza de quien ha decidido volver a sentir, aunque le cueste la vida. Durante la mañana, Elira aprovechó para lavar en el río. Kael la siguió desde lejos, observándola sin hacer ruido. La vio cantarle a la niña, peinar su cabello con los dedos, besar la frente del pequeño con una devoción que no fingía. Y en ese momento, por primera vez, vio a Elira no como una fugitiva, sino como una madre. Una mujer completa, irrompible en medio de la fractura. Pero también vio algo más. Una sombra. Al otro lado del río, un destello metálico brilló entre las ramas. Kael se movió como una flecha. Sin pensar, sin gritar, tiró a Elira al suelo justo antes de que una bala silbara sobre sus cabezas. El sonido del disparo se perdió entre los árboles. Elira gritó. No por ella, sino por los niños que había dejado solos. Kael se incorporó y la sujetó con fuerza. Vuelve a la cabaña. No mires atrás. ¿Y tú? Yo tengo que ver de dónde vino eso. Kael. Corre. Ella corrió. Y mientras lo hacía, mientras sus pies golpeaban el barro, mientras su corazón se quebraba a cada paso, supo que ya no podía huir. Que esta vez, el peligro no venía por ella sola. Venía por algo más. Kael siguió el rastro. Rápido. Silencioso. Cazador contra cazador. Pero al llegar al claro, solo encontró una flor negra clavada en un tronco. Y una nota escrita con tinta roja. No te metas donde no te llaman, Apache. La sostuvo entre los dedos. La olió. Sangre seca. No tinta. Y debajo, en letras más pequeñas. Uno de los niños ya es mío. Solo queda elegir cuál. Ese momento fue como un latigazo. No solo para Kael. También para el lector que ha creído saber por dónde va esta historia. Pero no. Porque ese mensaje revelaba algo impensable. Uno de los niños ya le pertenece. ¿Qué significa eso? ¿Es uno de los hijos de Remy? ¿O simplemente, ya fue marcado por él? ¿Y si no son hermanos? ¿Y si uno de ellos es un arma? Kael cerró los ojos. El dolor en su pecho se transformaba en decisión. Regresó a la cabaña. Elira estaba con los niños. Lloraba en silencio. Cuando lo vio entrar, supo que algo había cambiado. Él ya está jugando con nuestra mente, dijo Kael, dejando la nota sobre la mesa. Entonces no podemos quedarnos. No, pero tampoco podemos huir como antes. Esta vez, vamos a enfrentarlo. Ella lo miró. ¿Estás dispuesto a morir por algo que aún no sabes si es tuyo? Él no titubeó. No es por los niños. Elira tragó saliva, confundida. Entonces, es por ti. Ella no supo qué decir. Él tampoco. Pero la tensión entre ellos se volvió algo más. No deseo. No todavía. Pero algo se quebró. Una distancia se acortó. Y ambos lo sintieron. Y mientras afuera el sol se escondía tras nubes oscuras. Adentro, la batalla por la verdad acababa de comenzar. 3 días pasaron sin más disparos. 3 días en que el aire se volvió espeso, como si el mundo contuviera la respiración esperando algo terrible. Kael y Elira no dormían al mismo tiempo. Se turnaban. Uno vigilaba. El otro cuidaba a los niños. Cada mirada entre ellos decía más que cualquier palabra. Y cada silencio se sentía como un susurro antes del trueno. La rutina se volvió una trinchera. Kael afilaba cuchillos, reparaba la cerca, revisaba trampas en el bosque. Elira preparaba brebajes, enterraba víveres en puntos estratégicos, marcaba rutas de escape que solo ella conocía. Nadie decía en voz alta que temían el regreso de Remy Valfort. Pero el nombre flotaba en la cabaña como humo invisible. Una noche, mientras Kael arreglaba la trampa de osos detrás del granero, encontró algo que lo detuvo en seco. Un pequeño mechón de cabello, atado con un hilo rojo. Y a su lado, una piedrecita blanca con una cruz tallada. El símbolo de los cazadores de sangre. Un antiguo grupo que, según las leyendas,
Buscaba niños puros para sus rituales secretos. Kael tomó el objeto entre los dedos con un temblor que no pudo controlar. Volvió a la cabaña sin decir palabra. Elira estaba meciendo a la niña, que no dejaba de llorar. ¿Cómo sabían de este lugar?, preguntó Kael, entrando con el ceño marcado. No lo sé. Yo siempre fui cuidadosa. No hablé con nadie. Nunca. Kael le mostró el hilo rojo. Elira palideció. Eso no es de Remy. Es de un grupo peor. Ellos no quieren dinero. Ni poder. Solo creencias. Oscuras. Antiguas. Yo escapé de una casa donde vi eso en el cuello de una nodriza que, se le quebró la voz, ofrecía niños. Como si fueran pan. Kael se acercó. Tú formaste parte de eso. No, susurró ella. Pero fui criada entre sus sombras. Me vestían como a una virgen. Me decían que yo estaba destinada a criar al hijo elegido. Nunca entendí. Hasta que lo vi. Miró al niño dormido. Y supe que hablaban de él. ¿Por qué él? Porque no llora. Porque no se enferma. Porque dicen que tiene la sangre dormida. Que si despierta, podría abrir puertas. Cambiar cosas. Kael se frotó la frente. Todo sonaba a locura. Pero él había visto cosas que la lógica no podía explicar. Y ese niño no lloraba. No temblaba. Lo miraba como si supiera algo. Esa noche, al calor del fuego, Kael se sentó frente a Elira. Dime la verdad. Toda. Ahora. Elira se enderezó. ¿Qué parte? ¿Tú quién eres en realidad? Ella tardó en responder. Luego dijo. Mi nombre completo es Elira Isela Montel. Hija de Lucien Balfort. Hermana menor de Remy. El silencio fue absoluto. Kael sintió que el suelo se le partía debajo. No solo por el parentesco, sino porque todo cambiaba. ¿Tu hermano es el hombre que está cazándote? Sí. Y fui yo quien lo ayudó a construir el lugar donde guardaban a los niños. Lo diseñé. Pero también fui yo quien lo destruyó, desde dentro. Kael apretó los puños. ¿Por qué no lo dijiste antes? Porque no sabía si podía confiar en ti. Porque sé que esto pone todo en duda. Pero Kael, yo también fui una víctima. Y esos niños, se le llenaron los ojos de lágrimas. Los robé para salvarme. No solo a ellos. ¿Y por qué venir a mí? Elira se puso de pie. Se acercó. Lo miró a los ojos. Porque eres el único hombre que ha perdido tanto como yo. Y porque creo que, ese niño, señaló al varón, podría ser tu hijo. Pero también, el arma que mi hermano quiere usar para terminar lo que empezó. Kael sintió una punzada en el pecho. No sabía qué era más fuerte, el miedo o la esperanza. ¿Y si ese niño era suyo? ¿Y si su sangre corría en esas venas? ¿Y si su hermano, su verdadero enemigo, era el mismo que ahora llamaba tío a ese pequeño sin saberlo? Todo se enredaba. Todo se volvía más peligroso, más íntimo, más irreversible. Si él es mi hijo, dijo Kael, en voz baja, no lo voy a dejar ir. Nunca. Entonces prepárate, respondió Elira. Porque mi hermano no se detiene. Kael asintió. Pero en sus ojos había algo nuevo. Una chispa que no tenía que ver con odio, sino con amor. No hacia Elira. No aún. Pero hacia un niño que quizás, solo quizás, podía ser la segunda oportunidad que el destino se había guardado bajo llave todo este tiempo. El amanecer no trajo alivio. Solo claridad para confirmar que el peligro ya no era una amenaza, era una certeza. Kael se despertó con el sonido del viento golpeando fuerte contra las paredes de la cabaña, arrastrando hojas secas y polvo, como si la naturaleza intentara advertirle de lo que venía. Elira ya estaba de pie, preparando un té con hojas amargas que había hervido en silencio. Su rostro lucía distinto, menos miedo, más decisión. La confesión de la noche anterior lo había cambiado todo. Kael, aún con los músculos tensos por no haber dormido más que unas horas, la observó mientras colocaba una pizca de sal en la bebida. ¿Para qué es eso?, preguntó, sin dejar de mirarla. Para la verdad, dijo ella, girando apenas el rostro. Los ancianos decían que si un hombre puede tragarla sin escupir, es porque está listo para escuchar lo que no quiere oír. Kael tomó la taza, bebió, y no dijo nada. La verdad era algo que llevaba años tragando a la fuerza. Esa mañana decidieron lo inevitable, no podían quedarse.
El escondite ya no era seguro. El símbolo en el granero, el disparo cerca del río, la flor negra, todo indicaba que Remis sabía exactamente dónde estaban. Pero no atacaba. Todavía no. Nos está dejando tiempo, dijo Elira, mientras envolvía a los bebés. No por bondad, por estrategia. Quiere que tengamos miedo, respondió Kael, amarrando su cuchillo al pecho. Y que corramos. ¿Y tú vas a correr? Kael alzó la vista. Sus ojos tenían una firmeza que partía el aire. Voy a avanzar. Partieron al mediodía, cruzando el bosque en dirección norte. Elira guiaba. Kael vigilaba. Los niños dormían casi todo el tiempo, como si supieran que el silencio era su única defensa. Pero al tercer día de camino, ocurrió algo que lo cambió todo. Se detuvieron en un claro para pasar la noche. Había un viejo refugio abandonado, con piedras a medio caer y marcas en la madera que hablaban de rezos olvidados. Kael encendió una fogata mientras Elira lavaba las mantas de los pequeños junto al arroyo cercano. De pronto, un sonido. Un crujido leve, como de rama quebrada. Kael se levantó de inmediato. Elira, susurró. Vuelve. Ella lo escuchó, pero antes de que pudiera moverse, un hombre emergió de entre los árboles. No tenía armas, solo una chaqueta marrón, vieja y cubierta de barro, y una sonrisa torcida que parecía de otro mundo. «¡Qué escena tan bonita!», dijo con voz pastosa. «¿Puedo unirme?». Kael lo reconoció. Se llamaba Renko, un desertor que años atrás fue expulsado del clan Apache por traición. Un hombre sin ley, sin alma. «No estás invitado», gruñó Kael, con la mano en el cuchillo. Renko levantó las manos. «Solo traigo un mensaje. De parte de alguien que quiere negociar». «Remy». «Él prefiere no ensuciarse los pies», dijo, sonriendo. «Pero te ofrece algo, Kael». «A ti». Kael lo miró con ojos de piedra. «Habla». Renko se acercó un paso. «Demasiado. Una verdad. A cambio de uno solo de los niños. Solo uno. El otro pueden quedárselo, criarlo, darle tu nombre si quieres, pero el elegido, el varón, debe regresar con nosotros. No le harán daño. Solo lo prepararán». Kael desenvainó el cuchillo. «Tú y tu amo pueden tragarse sus mentiras. ¿Y si te dijera que Elira no te lo ha dicho todo? Que uno de esos niños no es lo que parece». Elira se quedó inmóvil. Su rostro palideció. «Kael, no lo escuches». Pero ya era tarde. ¿Y si te dijera que el niño ya fue marcado? Que desde el momento en que nació, lleva en su sangre un propósito. Que por más que intente salvarlo, el fuego ya vive en él. Kael se acercó a Renko con pasos firmes. ¿Y si yo te dijera que el próximo que se acerque a ese niño, muere? Renko no se movió. Pero su sonrisa desapareció. «Tú eliges, Apache. Tienes hasta la luna llena. Después, ya no será una petición. Será un cobro». Se marchó sin esperar respuesta. Elira se acercó lentamente, con lágrimas en los ojos. «Kael, yo no sabía que te encontrarían tan pronto. Yo iba a decírtelo». «¿Decirme qué?». Ella bajó la mirada. «Que cuando lo rescaté, ya lo habían elegido. Ya habían iniciado un rito. No completado, pero suficiente para que él lo sienta. Por eso no llora. Por eso no teme. Lo quieren porque creen que pueden terminar el ritual usando su sangre». Kael sintió una punzada. Una herida nueva. ¿Y si todo esto había sido en vano? ¿Y si ya lo habían perdido? Pero entonces miró al niño. Dormía como siempre, con el ceño fruncido, pero el cuerpo tranquilo. Kael se acercó. Lo tomó en brazos. El pequeño se giró en su pecho. Buscó el calor. Lo encontró. Y suspiró. «Yo no sé si este niño es mío», dijo, sin apartar los ojos de él. «Pero si sé algo, es mío ahora. Y no voy a dejar que lo usen como un símbolo, como un arma, o como una maldición». Elira lo miró como si nunca lo hubiera visto antes. «Kael, no necesito que sea mi sangre para amarlo. Solo necesito saber que aún hay esperanza». Ella se cubrió la boca, conteniendo un sollozo. «Entonces prepárate, porque la luna llena es en 2 noches. Y en la oscuridad, ellos van a venir». Kael asintió. Y en su pecho, por primera vez en años, ardía algo más fuerte que el dolor. Una decisión sin marcha atrás.
La noche cayó con una intensidad que parecía ensayada. El cielo, usualmente lleno de estrellas sobre el valle, se cubrió con un manto negro y opaco. El viento ya no jugaba entre las ramas, ahora susurraba advertencias. Era como si el mundo entero supiera que algo estaba por suceder. Algo que no podía evitarse. Kael apilaba piedras. En silencio. Una tras otra. Como si cada una fuera un juramento. Había improvisado un círculo de protección alrededor del refugio. Ceniza, plumas negras, huesos de coyote, símbolos antiguos que no había usado desde la infancia, cuando aún creía en los espíritus y en las fuerzas que caminan cuando el hombre duerme. Elira observaba desde la entrada. Tenía el cabello trenzado y cubierto con un pañuelo oscuro. En sus manos temblaba un frasco con savia ardiente. No lloraba. No hablaba. Solo esperaba. Los niños dormían. Juntos, abrazados. Como si el caos no los alcanzara aún. ¿Y si no lo logramos? Preguntó ella por fin, en voz baja, apenas un suspiro. Kael no se giró. Entonces, que sepan que luchamos. Ella respiró hondo. No sé si me queda algo por lo cual pelear, Kael. ¿Y ellos? Ellos, miró hacia los pequeños. Ellos no me pertenecen. No los parí. No los merezco. Él se volvió. Por fin. Y caminó hacia ella. ¿Tú los salvaste, Elira? Sí, pero... ¿Tú los alimentaste? Sí, pero... ¿Tú no huiste de ellos cuando lloraban? No. Kael se acercó más, hasta que sus frentes casi se rozaban. Entonces son tuyos. Y míos. Porque un hijo no se define por la sangre. Se define por el miedo que uno está dispuesto a atravesar por ellos. Y en esa frase, sin nombrarlo, sin pedirlo, Kael le entregó algo que Elira no había recibido nunca en su vida, pertenencia. Elira bajó la mirada. Las lágrimas no se aguantaron más. Gracias, susurró. Aunque mañana muramos, gracias. Pero Kael no pensaba morir. No esta vez. Pasada la medianoche, los primeros signos llegaron. La niebla. Espesa. Baja. Demasiado espesa para esa región. Luego, el canto. No humano. No animal. Una especie de lamento gutural que se repetía en intervalos irregulares. Elira se puso de pie con los frascos en las manos. Kael ya tenía el cuchillo en la bota, el arco sobre la espalda y una lanza corta atada a la muñeca. ¿Dónde están? Preguntó ella, temblando. Nos están rodeando, esperando que uno de nosotros cometa el error. ¿Y si ya lo cometimos? Kael no contestó, porque lo había pensado también. Y entonces, aparecieron. Sombras. Entre los árboles. Hombres de túnicas negras, rostros cubiertos. No gritaban. No corrían. Solo caminaban como si el bosque les perteneciera. Elira retrocedió. ¿Cómo supieron dónde estábamos? Una voz surgió entre las sombras. Porque uno de ustedes nos guió. Kael se tensó. Elira lo miró confundida. ¿Qué están diciendo? Dijimos, repitió la voz, que uno de ustedes nos pertenece. Y entonces, algo inimaginable sucedió. El niño se levantó. Por sí solo. Con menos de un año de vida. Se puso de pie. Y sus ojos no eran los de un bebé. Eran viejos. Oscuros. Vacíos. Kael sintió el mundo quebrarse. Todo lo que habían hecho. Todo lo que habían creído. ¿Era una mentira? Elira gritó. No. No. Eso no puede ser. Yo lo salvé. Él me miraba. Me sonreía. La figura del niño avanzó 2 pasos. Padre, susurró, con una voz que no era suya. No me detengas. No me protejas. Nací para esto. Kael cayó de rodillas. ¿Qué eres? El niño sonrió. Soy lo que ustedes perdieron. Lo que nunca debió sobrevivir. Y detrás de él, apareció Remy Valfort. Vestido con gris. Con un medallón de piedra negra colgando del cuello. Te lo advertí, Kael. No puedes cambiar el final. Kael se levantó. Sin armas. Sin fuerza. Solo con el amor y la furia que un padre siente cuando le arrancan el alma. No lo dejaré ir. Remy alzó una mano. Y los hombres de negro comenzaron a rodearlos. Pero entonces, algo sucedió. La niña, la pequeña que nunca había hablado, que parecía la más frágil, comenzó a gritar. Un grito agudo. Brillante.
como una campana rota en el centro del mundo. El niño se detuvo. Miró a la niña. Y en sus ojos apareció una chispa de duda. Elira lo notó. Kael. La niña. Es ella. Kael giró. ¿Qué dices? No era él el elegido. Era ella. Siempre fue ella. Y en ese momento, todo cambió. El grito de la niña no fue solo un sonido. Fue una grieta en la realidad. Todos se detuvieron. Kael. Elira. Remy. Los hombres de negro. Incluso el propio niño, con su expresión endurecida por la sombra de un destino impuesto, se quedó inmóvil, observando a su hermana con una mezcla de desconcierto y miedo. La niña tenía los brazos extendidos, los ojos abiertos como si viera más allá de la carne, más allá de los árboles, más allá del tiempo. Y de su pecho, justo donde Kael le había visto una leve mancha nacer, comenzaba a brillar una luz suave, como una llama oculta que se resistía a apagarse. «Ella», susurró Elira, con la voz quebrada. «Ella es el ancla». Kael la miró, sin entender del todo. ¿El qué? El ancla de su alma. Por eso los tenían juntos. No era él el recipiente. Era un reflejo. Una pantalla. Pero ella lleva la llave. Remy avanzó, furioso. «Calla. Tú no sabes lo que dices». «Sí lo sé», gritó Elira, poniéndose frente a la niña. «Tú creíste que podías elegir al varón, que podías dominarlo, pero lo que nunca entendiste es que el alma que despierta no lo hace sola. Ella lo ha contenido todo este tiempo. Ella lo ha protegido desde el vientre. Esa bebé es la que nació con el poder, no él». Kael miró a la niña con una mezcla de terror y adoración. Todo el viaje, todas las decisiones, todas las dudas, el peso del destino, estaban mal dirigidas. El peligro no era perder al niño, era perderla a ella. El niño comenzó a retroceder. Sus pupilas se agrandaron. «No quiero esto», susurró con voz temblorosa. «No quiero ser eso». Y entonces lo entendieron. Él no era el enemigo. Era la víctima. Remy rugió, perdiendo su máscara de serenidad. «Trae a la niña». Dos hombres se lanzaron hacia ella. Kael, con una furia que no nacía del entrenamiento sino del alma, arremetió sin armas. Solo con sus manos. Uno cayó con un golpe seco en el cuello. El otro intentó levantar su lanza, pero Kael lo desarmó con un movimiento fluido, como si el viento le hubiera enseñado a matar. «Nadie toca a mis hijos», gritó. Remy retrocedió. «No sabes lo que estás haciendo, Apache. Esa niña no es un milagro. Es una amenaza. No es humana». Kael se volvió, con sangre en los labios. «¿Y tú sí lo eres?» Elira levantó a la niña en brazos. La pequeña temblaba, pero sus ojos seguían ardiendo. Miró a Remy. Y en ese instante, el aire se llenó de algo más. No era luz. No era calor. Era memoria. Los árboles crujieron. Las piedras comenzaron a vibrar. Y del suelo surgieron raíces negras, como dedos buscando algo. «El ritual está activo», gritó uno de los hombres de negro. «No podemos detenerlo». Remy se volvió hacia ellos. «Claro que podemos. Ella no ha sido marcada aún. Pero ya era tarde. El destino, ese que durante tanto tiempo creyeron poder manipular, había despertado. Y no respondía a nadie». Kael tomó a Elira del brazo. «Corre». «¿Y el niño?» «Yo lo llevo». El niño lloraba por primera vez. Gritaba. No de miedo. De arrepentimiento. «No quiero volver con ellos. No quiero ser lo que dicen que soy». Kael lo abrazó con fuerza. «Entonces no lo serás». Corrieron. Por entre árboles que parecían cerrarse a su paso. Entre gritos, luz, raíces negras que intentaban detenerlos. Pero la niña abría camino. Donde ella miraba, la oscuridad se partía. Donde ella respiraba, el aire se limpiaba. Y mientras huían, Kael miró a Elira. Elira lo miró a él. Y ambos supieron la verdad que no habían podido decir en voz alta. No estaban huyendo de la oscuridad. Estaban huyendo de todo lo que creían saber. Y corriendo, directo hacia una verdad más peligrosa. Que no se trataba de salvar a los niños, sino de proteger a un mundo que aún no estaba listo para lo que uno de ellos podía despertar. Corrieron hasta que los pulmones ardieron. Hasta que las piernas dejaron de obedecer y se movieron solo por instinto.
hasta que la luna se ocultó y el cielo amaneció cubierto de ceniza. Y aún así, no se detuvieron. Kael, con el niño envuelto contra su pecho, sentía el corazón golpearle como tambor de guerra. Elira, aferrando a la niña como si fuera una reliquia sagrada, mantenía la mirada fija en el frente. Sin mirar atrás, sin preguntar si lo seguían. Ya no era cuestión de quién venía. Era cuestión de quiénes eran ahora. Amaneció en lo profundo de una zona que Kael conocía bien. Un bosque seco, cubierto de alerces torcidos y raíces expuestas, donde los pájaros no cantaban. Lo llamaban la Quebrada Silente, un lugar al que nadie iba sin un motivo grave. Allí, en una grieta natural entre dos riscos, Kael había construido años atrás un refugio secreto para el invierno. Un lugar que solo él conocía. O al menos, eso creía. Entraron jadeando. Era una pequeña cueva con muros de roca y techo de madera enterrada. Suficiente para guarecerse, pero no para esconderse por mucho tiempo. Kael dejó al niño en una colcha. Estaba dormido, pero sus manos temblaban. Elira arropó a la niña y la abrazó fuerte. Luego, por primera vez desde que huyeron, se dejaron caer uno junto al otro. Silencio. Solo respiraciones pesadas. Y un miedo que ya no se escondía. Kael, dijo Elira, con la voz ronca. Lo que pasó anoche. Lo sé, interrumpió él. No tienes que explicarlo. Sí tengo. Él la miró. Y entonces ella lo dijo. Yo no robé a los niños porque fui valiente. Lo hice porque sentí culpa. Porque ayudé a construir ese templo. Porque cuando me di cuenta de lo que estaban haciendo, ya era tarde. Vi a mujeres perder a sus hijos. Vi a niñas parir en silencio y luego ver cómo se los llevaban. Y no hice nada. Solo obedecía. Kael no respondió. La dejó hablar. Pero entonces, apareció ella. La niña. Tan frágil. Tan silenciosa. Y cuando la vi mirarme, sentí algo que nunca había sentido antes. No miedo. No lástima. Fue respeto. Como si ella me estuviera evaluando. Y en ese momento supe que tenía que sacarla. A ella. No al niño. Entonces, ¿por qué lo llevaste a él también? Elira tragó saliva. Porque vi cómo la protegía. Aunque no hablara. Aunque no supiera caminar. Él se interponía cuando alguien se acercaba. La abrazaba cuando ella se estremecía. Eran como uno. No podían separarse. Kael bajó la mirada hacia el niño dormido. ¿Crees que aún lo están controlando? No. Lo intentaron. Pero fallaron. Porque ella lo ancló. Ella lo salvó. Y ahí estaba el giro que nadie había visto venir. Creímos que él era el destino, y ella el adorno. Pero era al revés. Ella era la fuerza. Él, el espejo. Kael asintió lentamente. ¿Qué va a pasar cuando crezcan? Elira cerró los ojos. No lo sé. Tal vez, lo inevitable. Tal vez el mundo tenga que aprender a temerlos. O tal vez, aprender a amarlos. Kael la miró en silencio. Luego estiró la mano y le acarició la mejilla. Elira no se apartó. No fue un gesto de deseo. Fue de pertenencia. De entender, por fin, que el otro era la única tierra firme en medio del derrumbe. No sé qué somos tú y yo, dijo ella, apenas audible. Ni si algún día esto pueda ser amor. Pero lo que sí sé, es que si llegamos hasta aquí juntos, ya no quiero volver atrás sola. Kael la abrazó. Fuerte. Con todo lo que había guardado durante años. Y por primera vez en mucho tiempo, Elira lloró sin miedo. Lloró en casa. Afuera, la niebla comenzaba a disiparse. Pero el peligro no se había ido. Solo se escondía. Esperando. Calculando. Y desde lo alto de una colina, una silueta los observaba. Remy Balfort no había caído. Solo estaba reorganizando su juego. Y ahora, tenía un nuevo plan. Porque había visto lo mismo que ellos. Y lo entendió tarde. Ella era el verdadero premio. Y para obtenerla, no bastaría con rituales ni sangre. Tendría que romper, lo único que no sabía cómo destruir. El vínculo. La tregua duró solo 2 días. 2 días en los que el mundo pareció fingir que la amenaza no existía. 2 días en los que Kael y Elira, con los niños en brazos, construyeron una burbuja tan frágil como necesaria. Pero la paz, como la bruma de la Quebrada Silente, siempre se desvanece al primer sol.
Y esta vez, no sería diferente. Esa mañana, Kael estaba tallando madera afuera del refugio, mientras Elira recogía raíces para una infusión. Los niños dormían en la cueva, acunados por el eco tibio de las rocas. Todo parecía en calma, hasta que la calma se quebró. Un silbido. Agudo. Cortante. Kael lo reconoció de inmediato. No era natural. Era una señal. Se levantó en un segundo y corrió hacia el refugio. Pero antes de llegar, Elira apareció desde el bosque, jadeando, con los ojos desorbitados y el cabello cubierto de polvo. Kael. Nos encontraron. ¿Quién? No sé, pero no son los mismos. Van vestidos como viajeros. Parecen mercaderes. Uno de ellos dijo mi nombre. Kael frunció el ceño. ¿Cuántos? 5. Pero solo uno habló. Y lo peor es que no parecía enemigo. ¿Qué dijo? Elira tragó saliva. Que venía a ayudarnos, y que trae algo que me pertenece. Kael se tensó. ¿Qué cosa? Ella bajó la mirada. Dudó. Y luego dijo, apenas un susurro. Un diario. El diario de mi madre. Kael parpadeó. ¿Tu madre? Sí. Él dice que era de ella. Que lo encontró en las ruinas del orfanato donde yo nací. Que hay cosas ahí que me explicarían por qué mi hermano es como es, y por qué yo tengo esta conexión con los niños. Kael no respondió de inmediato. Solo la miró con esa mezcla de intuición y recelo que lo había mantenido con vida toda su vida. ¿Tú lo crees? No lo sé. Pero supe que decía la verdad cuando mencionó algo que nadie fuera de mi familia podría saber. ¿Qué? El nombre que usaban mis padres para llamarme cuando era niña. ¿Y cuál era? Elira tragó saliva, con los ojos llenos de una nostalgia cortante. Selka. Significa llama escondida en el dialecto de mi madre. Kael cerró los ojos por un momento. La tensión lo atravesaba. ¿Y si era una trampa? ¿Y si estaban jugando con sus recuerdos? Pero algo dentro de él también dudaba. ¿Y si era real? ¿Y si ese diario contenía la clave para detener a Remy? O peor aún, para entender a la niña? Decidieron encontrarse con el forastero en un claro, al pie de una colina rocosa, donde el sol partía las sombras en líneas exactas. Kael fue primero, con el cuchillo escondido y los ojos atentos. El hombre estaba allí, solo, con una mochila de cuero a sus pies y una bandana azul atada al brazo derecho. Su rostro era extraño, joven, pero marcado por la vida. Tenía los ojos claros, y al ver a Kael, sonrió con una tranquilidad que resultaba peligrosa. «Eres más alto de lo que me dijeron». Kael no contestó. «No vine a pelear, Apache. Vine a entregarle algo a tu mujer». «No es mi mujer». El forastero sonrió. «No aún». Kael frunció el ceño. «¿Qué sabes de ella?» «Más de lo que quiere admitir». «¿Y por qué ayudarla?» «Porque no todos estamos de acuerdo con lo que Remy quiere hacer». Y ahí estaba el primer giro inesperado. No todos los hombres de Remy eran leales. Algunos empezaban a desertar. El forastero sacó un cuaderno encuadernado en cuero viejo. Lo colocó en el suelo, lentamente. «Esto es de su madre. Lo encontré cuando limpiábamos el ala oeste de la casa del bosque, justo antes de que la destruyeran. Estaba escondido dentro de una muñeca de trapo, una con el nombre Selka bordado en el pecho». Kael no dijo nada. Solo lo tomó. «Díselo tú mismo», dijo el forastero. «Pero si la vas a proteger, protégela también de sus recuerdos. Hay cosas allí que podrían romperla». «¿Y tú por qué desertaste?» El forastero lo miró por un instante, serio. «¿Por qué vi a la niña?» Y entendí que lo que sigue ya no tiene que ver con religiones ni pactos. Tiene que ver con supervivencia. Se marchó. Kael volvió con el diario. Elira lo recibió como si sostuviera el corazón de alguien querido. «Es real». Kael asintió. «Sí, creo que sí». Elira se sentó junto al fuego. Lo abrió. Las páginas crujieron como hojas secas. Y entonces leyó la primera línea. «Para ti, mi hija de ojos de luna, esta es la historia que nadie se atrevió a contarte». Kael la observó leer por horas. En silencio. A veces lloraba. A veces reía. Otras, simplemente temblaba. Y al caer la noche, cerró el diario. Lo abrazó. Y dijo, «Ahora sé quién soy». Kael la miró, expectante. «¿Y quién eres?» Elira lo miró con una calma que no le conocía.
Soy la llama que no se apagó cuando todos se arrodillaron al fuego falso. Soy la hija del secreto, la madre del despertar. Y si Remy viene por nosotros, esta vez no correremos. Esta vez, lo enfrentaremos. La luna llena apareció esa noche como una sentencia escrita en el cielo. Tan redonda, tan brillante, tan cruel. Elira no durmió. Kael tampoco. Después de leer el diario, algo en ella había cambiado. Se movía distinto. Respiraba distinto. Ya no era la fugitiva que temblaba entre sombras. Ahora tenía una dirección. Y una herida abierta, que ya no quería ocultar. Cuando el amanecer llegó, Kael encendió el fuego y la observó sentarse junto a él, con el diario apretado contra el pecho. ¿Quieres saberlo? Preguntó sin mirarlo. Solo si estás lista. Lo estoy. Y entonces, lo dijo. Mi madre se llamaba Marisa Liora. Era una partera mestiza. Curandera. Se enamoró del hombre equivocado. Un noble francés exiliado. Culto. Ambicioso. Y enfermo del alma. Lucien Balfort. Kael asintió. El padre de Remy. Y el mío. Remy y yo somos hijos del mismo hombre. Pero de distintas mujeres. Remy nació en el lujo. Yo en la tierra. Elira bajó la mirada. Sus dedos se aferraban al cuero del cuaderno como si fuera una cuerda para no caer. Mi madre fue traicionada. Cuando supo en que usaban a los niños que nacían en su clínica, intentó huir. Me escondió con una anciana llamada Kala. Pero la encontraron. La marcaron. Y la hicieron firmar un juramento de sangre. Si hablaba, moriría. Si desobedecía, moriría yo. ¿Y el diario? Lo escribió en secreto. Con el alma desgarrada. Habla de mí. Y de otra mujer. Una joven apache, poderosa, rebelde, que llegó embarazada a su clínica, y que desapareció después del parto. Nadie supo qué pasó con ella. Kael se tensó. ¿Cómo se llamaba esa mujer? Elira lo miró, con los ojos húmedos. Naira. Kael dejó caer la taza que tenía en la mano. El barro caliente le quemó la pierna, pero no se inmutó. ¿Estás segura? Elira asintió, con lágrimas cayendo por fin. Tu esposa. La madre de tu hijo. Kael se puso de pie lentamente. Las piernas le temblaban. Dijeron que ella murió, con el niño. Que los enterraron. Mentían. La obligaron a firmar un falso certificado de defunción. Y al niño, lo tomaron. Kael retrocedió, tambaleante. Entonces. Sí, dijo Elira, con voz temblorosa pero firme. El niño que trajimos contigo. El que tú abrazaste en el bosque. El que se despertó por tu voz. Es mi hijo. Sí. Ese momento lo partió en dos. La rabia. El amor. La culpa. Todo. Era como si el universo le devolviera algo que ya había enterrado. Pero se lo devolviera herido. Marcado. A medio romper. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque no lo sabía. No del todo. Lo sospechaba. Pero tenía miedo. Miedo de que lo fueras, y miedo de que no. Kael se arrodilló junto al fuego. Se cubrió el rostro con las manos. Y por primera vez desde que su mundo se derrumbó. Lloró. Sin vergüenza. Sin rabia. Solo dolor. Y alivio. Elira se acercó. Lo abrazó desde atrás. Le apoyó la frente en el hombro. Y le susurró. Ahora entiendes por qué lo quieren. No solo por el grito, sino por lo que representa. El hijo que sobrevivió. El fuego que se negó a apagarse. Tu sangre. Mi cruz. Kael giró y la abrazó de frente. Ya no había máscaras. Ya no había espacio para él y si no. Voy a protegerlo, dijo él, con los ojos rojos. Aunque me cueste la vida. No estará solo. ¿Y la niña? Elira sonrió, con tristeza. La niña es la otra mitad. No de sangre, pero de destino. Mi madre lo decía en el diario. El niño heredará la furia del padre. La niña, la compasión de quien supo amar sin ser amada. Kael miró al refugio. Los pequeños dormían aún. Pero algo había cambiado. Como si también supieran que, por fin, la verdad había sido dicha. El sol subía, lento, en el cielo. Y con él, una nueva claridad. Ya no estaban huyendo. Ahora sabían contra quién peleaban. ¿Y por qué? Y Kael, al fin, podía decirlo sin dudar.
Ese es mi hijo. Y si Remy lo quiere, tendrá que venir a buscarlo y pasar sobre mi cadáver. El amanecer se volvió un campo de preparación. Kael ya no caminaba con la mirada baja o el peso del pasado en los hombros. Ahora se movía como lo que siempre fue, un guerrero. Pero esta vez, no por venganza. Por su hijo. Por una mujer que había aprendido a amar en el lodo. Y por una niña que, sin saberlo, sostenía el alma de todos. El ira lo ayudaba a reforzar la entrada del refugio. Cavaron una zanja. Afilaron lanzas. Prepararon frascos con hierbas que ardían al contacto, y colgaron trampas con cascabeles para detectar el más mínimo paso. Kael no hablaba mucho. Solo trabajaba. Y observaba al niño dormir como si no quisiera apartar la vista ni un segundo. Sabía que Remy estaba cerca. Lo sentía en los huesos. Como si el aire mismo se volviera más denso. Como si el bosque guardara un secreto que no podía retener por mucho más. Al atardecer, Kael subió al risco más alto para vigilar. Desde allí, podía ver la línea del río seco que cruzaba el bosque, como una cicatriz vieja. Y fue entonces cuando lo vio. Una silueta. Sola. Caminando hacia él con pasos lentos pero seguros. Kael descendió sin correr. Esperó. Y cuando la figura emergió entre las sombras, el mundo se detuvo. Era Remy Valfort. Sin capucha. Sin túnica. Vestido de gris y tierra. Con el cabello recogido hacia atrás y una expresión imposible de leer. «Viniste», dijo Kael, sin mostrar sorpresa. Remy sonrió. Sabía que no te irías. No después de saber la verdad. Kael tensó la mandíbula. Y tú no pareces venir con hombres ni armas. No los necesito. No para esto. ¿Y qué es esto? ¿Una advertencia? ¿Una negociación? Remy bajó la mirada. Sacó algo de su chaqueta. Una piedra. Negra. Lisa. Tallada con un símbolo que Kael recordaba de su infancia. El emblema de los ancestros que lo criaron. Este era tuyo, dijo Remy. Estaba en el cuello del niño cuando lo recogimos. Kael lo tomó con cuidado. La apretó entre los dedos. Y por un segundo, volvió a escuchar la voz de Naira en su memoria. Si alguna vez lo pierdes, sigue la piedra. Te llevará a él. Kael alzó la vista. ¿Por qué me das esto? Porque no vine a pelear. Entonces, ¿a qué viniste? Remy respiró hondo. A elegir. Y aquí, el giro inesperado comenzó a tomar forma. Uno que ni Kael ni el lector pudieron anticipar. ¿Elegir qué? Remy caminó unos pasos más, hasta estar lo suficientemente cerca para que su voz no necesitara elevarse. Tú crees que yo soy el enemigo. Y lo entiendo. He hecho cosas que no puedo borrar. Pero lo que no entiendes, Kael, es que yo también fui un peón. Un hijo sin nombre, criado para obedecer. Un hombre obligado a crear monstruos para sobrevivir. Yo no empecé este juego. Solo lo seguí. Hasta hoy. Kael entrecerró los ojos. ¿Quieres que te crea? Remy lo miró directo. Quiero que me escuches. Porque la niña, la que tienes contigo, no es lo que crees. Kael dio un paso atrás. Cuidado con lo que dices. No es una amenaza, dijo Remy, alzando las manos. Es una verdad. La niña no fue marcada por nosotros. No fue encontrada. Fue enviada. ¿Qué? Ella fue entregada a nuestro círculo por una mujer vestida de azul. Una mujer que apareció de la nada y que, al dejarla en la puerta del santuario, dijo solo 3 palabras. Protégela. De él. Kael se quedó helado. ¿De quién? Remy bajó la voz, como si temiera que el bosque mismo pudiera escucharlo. Del niño. Ese instante lo rompió todo. Mentira. No. Escúchame. Nos equivocamos. Creímos que el varón era el arma, la llave, el heraldo. Pero era solo el recipiente. Lo que había en él, lo que intentamos controlar, no nació con él. Fue puesto dentro de él. Kael no podía respirar. Las palabras golpeaban su mente como piedras. ¿Quién hizo eso? Nadie lo sabe. Pero desde que el niño fue tomado, comenzó a cambiar. No físicamente. No en sus ojos. Pero en lo que decía. En lo que soñaba. Kael apretó los puños. ¿Y por qué venir a decirlo ahora? Porque tengo miedo. Por primera vez. Y tú eres el único que puede detenerlo, si aún estás a tiempo. Kael levantó la piedra negra.
¿Y si no quiero jugar tu juego? Remy lo miró con un cansancio antiguo. Entonces, cuando se rompa la niña, el mundo se romperá con ella. Kael lo dejó ahí, solo, y regresó corriendo al refugio. Cuando llegó, encontró a Elira de pie. La niña lloraba, pero no con el llanto de hambre o miedo. Lloraba con los ojos fijos en su hermano, que la estaba mirando, sin moverse, sin hablar, pero con una sonrisa que no era de niño. Kael se acercó, despacio, y el niño lo miró. «Papá», dijo, con voz dulce. «¿Me amas?» Kael tragó saliva. «Sí, con toda mi alma». «Entonces, protégeme de mí». El refugio olía a humo y tierra húmeda. La noche se había colado con sigilo entre las piedras y los cuerpos, pero el sueño no llegaba. No podía. Kael sostenía al niño en brazos, como si con eso pudiera contener lo que crecía dentro de él. Elira tenía a la niña aferrada al pecho, su mano temblando sobre la espalda pequeña, como si ese calor bastara para calmar la furia del mundo. «¿Qué fue lo que dijo?», preguntó ella, con la voz áspera por el miedo. Kael no respondió de inmediato. El niño se había dormido, pero aún tenía esa sonrisa torcida, la que ya no parecía suya. Dijo que lo proteja. De sí mismo. ¿Y tú crees que entiende lo que eso significa? Kael bajó la mirada. No lo sé. Pero cuando me miró, sentí que no era él. ¿Y qué más te dijo Remy? Kael tragó saliva. Que la niña no fue encontrada por ellos. Que fue enviada. Y que alguien, una mujer vestida de azul, dijo que debíamos protegerla de él. Elira soltó una exhalación temblorosa. Eso confirma todo lo que está en el diario. Mi madre lo escribió con sus últimas fuerzas. Que la oscuridad se esconde en la cuna equivocada. Y la luz nacerá a su lado. Pensó que hablaba en metáforas. Pero no. Kael se acercó a ella. Se arrodilló. Tomó su rostro entre las manos. Tenemos que decidir. ¿Qué? Si este niño es salvable. Elira se estremeció. ¿Estás pensando en entregarlo? Estoy pensando en que si esa cosa que vive en él se despierta del todo, no habrá un lugar en el mundo que no tiemble. Pero es tu hijo. Y por eso me duele más que a nadie. Elira lloró en silencio. Se levantó. Salió del refugio sin decir nada. Kael se quedó solo, con el niño dormido en su regazo. Y durante horas, luchó. No contra monstruos, sino contra la culpa. ¿Cómo condenar a alguien que aún no ha elegido el mal? ¿Cómo proteger al mundo sin destruir a tu propio hijo? Cuando Elira volvió, traía en sus manos un colgante. Un círculo de hueso tallado, con un símbolo antiguo en el centro. Mi madre me lo dejó con el diario. Dijo que si el momento llegaba, si el niño se perdía, esto serviría para encerrarlo. No matarlo, encerrarlo, hasta que pudiera decidir por sí mismo quién quiere ser. Kael lo tomó con las manos temblorosas. ¿Estás segura? No. ¿Quieres hacerlo? No. Y entonces, Elira lo miró, los ojos rotos. Entonces, hagámoslo juntos. Y que él decida si algún día nos perdona. En ese instante, la decisión más cruel fue tomada. No por miedo, sino por amor. Esperaron a la madrugada. Colocaron al niño sobre una tela blanca, rodeado por símbolos antiguos dibujados con ceniza. Elira se arrodilló, sosteniendo el colgante sobre su frente. Kael, con la voz quebrada, susurró. Te amo. Eres mi hijo. Y por eso, te encierro. Hasta que seas tú quien hable. No lo que hay dentro de ti. El niño abrió los ojos. Y por primera vez, lloró. Lloró como un niño de verdad. Sin sombra. Sin truco. Solo miedo. Solo humanidad. Elira bajó el colgante. Y el aire se rompió. Un temblor sacudió el refugio. Las piedras vibraron. Los fuegos se apagaron. Y un grito salió del pecho del niño. No suyo. Otro. Antiguo. Oscuro. Y luego, silencio. Kael lo tomó en brazos. Estaba dormido. Elira cayó de rodillas. ¿Funcionó? Kael no supo qué responder. Solo lo abrazó. A ella. Al niño. A la niña. A lo que quedaba de todos. Y en ese instante, sin saberlo, firmaron un nuevo pacto. Uno hecho de amor, pérdida y resistencia. Pero lejos de allí, sobre un risco lejano, alguien observaba. Remy.
con los ojos rojos, y el alma hecha pedazos. Elegiste. Ahora, me toca a mí. El amanecer llegó teñido de rojo. No por el sol, sino por la decisión que se avecinaba. Kael apenas había dormido. El niño yacía tranquilo, sin moverse desde el ritual. Respiraba con suavidad, pero parecía más liviano, como si le hubieran arrancado un peso que ni él entendía que cargaba. La niña seguía en brazos de Elira, más callada que nunca. Sus ojos abiertos, despiertos, como si sintiera lo mismo que todos, que el mundo estaba a punto de romperse. Kael caminó fuera del refugio con la lanza en mano. Y allí lo vio. A lo lejos, entre los riscos, una figura esperaba. Remy Valfort. Solo. Kael supo que no era una trampa. No esta vez. Volvió a entrar. Besó la frente del niño. Se arrodilló ante Elira. «Es hora. No tienes que ir solo», susurró ella, con la voz hecha pedazos. «Sí tengo. Esta parte es entre él y yo. ¿Y si no vuelves?» Kael le tomó el rostro y sonrió con una dulzura que parecía imposible en medio de tanta oscuridad. «Entonces haz que nuestros hijos no me olviden». Y sin más, salió. El camino hasta el risco fue largo. No por la distancia, sino por todo lo que pesaba en los pasos. El sol se alzaba entre nubes negras, y el aire olía a hierro. Remy lo esperaba con las manos vacías, pero sus ojos eran armas. «¿Lo hiciste?», preguntó. Kael asintió. «Está encerrado». Remy respiró hondo. Pareció casi aliviado. «Bien. Eso significa que aún tenemos tiempo». Kael frunció el ceño. «¿Tiempo para qué?». Remy lo miró, con lágrimas en los ojos. «Para que me mates». Kael no se movió. «¿Qué estás diciendo?». «He hecho cosas que no puedo reparar. Perdí mi alma hace años. La vendí. Por poder. Por miedo. Por un futuro en el que creí que tenía el control. Y ahora veo que nunca lo tuve. Y que el niño, tu hijo, merece vivir sin mi sombra encima». Kael se tensó. «¿Y crees que matarte limpia todo eso?». «No. Pero es un principio». Remy sacó un cuchillo y lo arrojó a los pies de Kael. «Hazlo». Kael no lo recogió. «Yo no mato a un hombre que se arrodilla». «Entonces deja que lo haga otro». Y Remy se arrodilló. Ese instante no fue de redención. Fue de ruptura. Del hombre que quiso jugar a ser Dios. Y se dio cuenta de que solo era otro hijo roto, buscando ser amado. Kael retrocedió. «Vete. Y desaparece. Si alguna vez vuelves a acercarte a ellos, no te arrodillarás. Caerás». Remy bajó la cabeza. «Gracias, hermano». Kael se congeló. «¿Qué dijiste?». Remy lo miró. Y en sus ojos ya no había sombra. Solo un brillo, de algo humano. «Mi madre también era mestiza. También murió por desobedecer. Tú y yo, no somos tan distintos». Kael dio un paso atrás. Aturdido. Pero no dijo más. Remy se levantó. Y se marchó. Sin girarse. Sin despedirse. Kael volvió al refugio. Cuando llegó, encontró a Elira cantando. La niña en su regazo. El niño dormido, con una flor en la mano. Una que no estaba allí antes. Kael se arrodilló. Los abrazó. Y supo que había ganado. No la guerra, sino algo más valioso. Una segunda oportunidad. Los días pasaron sin más señales. No hubo persecuciones. No hubo sombras al acecho. Solo silencio. Y en ese silencio, la vida empezó a florecer. Kael reconstruyó una cabaña. No como antes, no como un escondite, sino como un hogar. Elira colgó flores secas en las ventanas, escribió nombres en las paredes, y dejó que los niños gatearan entre la tierra, tocando el mundo por primera vez sin miedo. El niño, ahora llamado Ainoke, crecía con la serenidad de quien fue liberado sin entender cómo, pero sabiendo que debía honrarlo. La niña, a quien nombraron Elía, hablaba poco, pero cuando lo hacía, su voz parecía acunar todo lo que dolía. Era el alma, él, la fuerza, y juntos, eran algo que la oscuridad no pudo destruir. Kael y Elira no hablaron de amor en voz alta. No hacía falta. El amor estaba en los silencios compartidos, en los gestos, en las miradas que decían, «Sigo aquí, aunque pude irme». Una mañana, Elía le tendió a Kael una flor. Era azul.
como el vestido de la mujer que la había dejado frente al santuario. ¿Quién te dio esto?, le preguntó. La niña solo sonrió y señaló al cielo. Kael no preguntó más, porque entendió que hay cosas que no se explican con palabras. Un día, años después, cuando Ainoke ya corría y reía como cualquier niño, se detuvo en seco frente al árbol más viejo del claro. «Papá», dijo, con la voz temblorosa. «A veces, cuando duermo, escucho una voz». Kael se agachó junto a él. «¿Qué dice esa voz?». El niño lo miró con ojos enormes. «Dice que me está esperando en otro lugar, y que algún día voy a tener que elegir de nuevo». Kael sintió un escalofrío, pero no miedo. «¿Y tú, hijo? ¿Qué vas a hacer?». Ainoke sonrió. «Voy a esperar a que esa voz se canse de esperar». Y corrió de nuevo hacia su hermana. Kael se quedó ahí, solo por un momento, mirando al cielo, pensando en todo lo que se había perdido, y en todo lo que, sin esperarlo, había ganado. Porque el fuego no lo destruyó, ni la sombra, ni el pasado, porque en medio de todo eso, alguien lo eligió. Y él eligió quedarse. Y en el rincón más olvidado del mundo, una familia que nunca debió existir, se convirtió en todo lo que aún vale la pena proteger. Y si las personas que llegan a nuestra vida no son casualidad, sino respuestas, y si las heridas que nos marcaron eran, en realidad, caminos para encontrarnos con quienes estaban destinados a sanar lo que otros rompieron, Kael perdió todo, y aún así, eligió quedarse. El ira cargaba culpa, y aún así, eligió amar. ¿Y tú? ¿Has huido de algo que aún te duele? ¿Has sentido que el amor verdadero llega cuando menos lo esperas, y en la forma menos perfecta? Esta historia no trata solo de un apache, de dos niños o de una mujer valiente. Trata de decisiones, de segundas oportunidades, de lo que somos capaces de proteger cuando amamos de verdad. Y si esta historia tocó algo en ti, aunque sea un rincón pequeño de tu alma, suscríbete a nuestro canal. Aquí encontrarás relatos que no solo entretienen, sino que te recuerdan lo que a veces el mundo quiere que olvides, que incluso en la oscuridad más profunda, el amor puede ser la luz que lo cambia todo. Activa la campana para que no te pierdas la próxima historia. Quizás, en la siguiente, te veas reflejado también.